Querida familia, buenos días. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en esta mañana. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con la fe y la obediencia, que es el camino al éxito. Así pues que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, Padre Celestial, y de reconocer, Señor, cada una de las promesas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Y más aún, Señor, puedes verificar, Padre Celestial, que son reales, Señor, y que tú eres un Dios real, Padre Santo, y que tú cumples tu palabra, y que todas tus promesas en ti son sí y son amén, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que entregamos en tus manos, y te suplicamos, Dios, que seas ministrando a cada uno de acuerdo con su necesidad particular, Dios. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, querida familia, quiero contarles una historia, y es la historia de un capitán del ejército romano que estaba en Jerusalén en los tiempos de Jesús. Y este capitán se acercó a Jesús y le dijo: Señor, tengo a mi criado supremamente enfermo, postrado en una cama, y quiero rogarte que lo sanes. Y entonces el Señor le dijo: sí, claro, con mucho gusto, yo iré y lo sanaré. Voy a ir a tu casa y lo voy a sanar. Y el centurión, ¿no? O el capitán, el centurión, era un comandante de 100 personas, de 100 soldados. Este centurión le dijo: Señor, no es necesario que entres a mi casa. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces Jesús se maravilló de la fe de este hombre y dijo: no había encontrado en Jerusalén tanta fe como la he encontrado en este hombre. Ve que tu siervo ya está sano. De tal manera que aquí vemos cómo la fe de un romano, no era ni siquiera judío, era un romano, fue mucho más grande que la de cualquier judío. Y esto tiene que ver por el argumento que le dio el centurión al Señor. Y le dijo: no, Señor, es que yo soy hombre que está bajo autoridad y entiendo los temas de la autoridad. Yo estoy sometido a la autoridad y me dicen que haga una cosa y yo la hago. Y de la misma manera, yo le digo a alguien, a alguno de mis subalternos, que haga algo y lo hace, o que venga para acá y viene, o que vaya para allá y va. De tal manera que él entendió que la autoridad y la fe y la obediencia están todas unidas. Pero definitivamente podemos nosotros entender que cuando recibimos una instrucción, dependiendo de quién la recibimos, vamos a creer que es una instrucción realmente correcta y la vamos a obedecer. Si no haces lo que alguien te dice, significa que no confías en él. ¿De acuerdo? De tal manera que el Señor se maravilló de que este hombre conocía de temas de autoridad. Y la fe y la obediencia están interconectadas a través de la autoridad. El Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. De tal manera pues que tenemos que reconocer la fe de este hombre como un ejemplo para nosotros. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 5, versículos 33, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vayáis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. En otras palabras, sigue todas las instrucciones que el Señor te ha dado, y entonces te irá bien en la vida. Dios hizo algunas promesas increíbles en su palabra acerca de la obediencia, y es con relación a este tema supremamente específico. De hecho, hay tantas promesas acerca de la obediencia en la palabra de Dios que no las podría enumerar todas. Solamente seleccioné y elegí algunas cuantas para que nosotros tengamos certeza de que la obediencia y la fe tienen un efecto supremamente importante en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Dios bendice a los que le obedecen, que Dios salva a los que le obedecen, que Dios mira por los que le obedecen, que Dios cuida a quienes le obedecen. Dios ayuda a los que le obedecen. Nos da lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos.
De tal manera que la obediencia y la fe están ligadas a la bendición de Dios para nuestra vida. Y la Biblia dice que si seguimos las direcciones de Dios seremos felices, iremos a vivir más, no nos va a faltar nada bueno y tendremos todo lo que necesitemos. La Biblia dice que si hacemos y seguimos las instrucciones de Dios, viviremos en una libertad perfecta, tendremos más sabiduría, viviremos en paz y en seguridad. Dios promete que seremos prósperos y que tendremos éxito y que seremos grandes en el reino de los cielos y nos recompensará eternamente. Y en caso de que esto no te entre bien, hay algunas cuantas referencias más para que busques. La obediencia es la premisa detrás de todas las promesas. Dios nos da las promesas por la gracia, pero nosotros disfrutamos de sus promesas cuando obedecemos. Y basados en todas esas promesas, y son bastante increíbles, ¿será que Dios es mentiroso? No. Lo que pasa es que nosotros no obedecemos su palabra y por lo tanto no recibimos las consecuencias de la obediencia. No podemos disfrutar de las consecuencias de la obediencia porque vienen atadas. Si nosotros obedecemos, hay bendiciones para nuestra vida. Dios dice que vamos a hacer esas cosas en la vida y si seguimos sus direcciones, si seguimos el manual para vida, si seguimos la palabra de Dios. Y basándonos en esto, deja que nos hagamos algunas preguntas un poco críticas. Por ejemplo, ¿tú crees que el seguir las direcciones de Dios, que el obedecer a Dios, es una buena idea o es una mala idea? Lógicamente que es una buena idea. Y si tú crees que es inteligente obedecer a Dios, ¿o será que es estúpido obedecer a Dios? No, es inteligente obedecer a Dios. Es tonto desobedecerle, es estúpido desobedecer a Dios, porque indudablemente vienen consecuencias negativas para nuestra vida. Ahora bien, otra pregunta. Cuando no entendemos algo que Dios nos dice que haga, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo estoy seguro de que si lo hacemos nos vamos a beneficiar de todas maneras, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. El Señor no nos da una instrucción para que nosotros la juzguemos. Él no nos da una instrucción para que a ver si nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, o si lo entendimos o no lo entendimos. De hecho, yo creo que cuando le dijo a Abraham que tocara la roca con el báculo para que brotara agua, yo creo que Abraham no lo entendió del todo. Pero por eso falló su fe. Y en vez de tocar la roca con el báculo, le dio un par de garrotazos a la roca pensando que era necesario aplicar un poco de fuerza bruta para ayudarle a Dios. Pero ahí desobedeció a Dios. De tal manera que cuando no entendemos algo que Dios nos manda hacer, lo mejor es hacerlo de todas maneras. Dios frecuentemente nos da reglas y mandatos en su palabra. Y no son sugerencias, son mandatos. Y no explica por qué. Él quiere que lo hagamos por fe. Algunas veces suenan un poco injustas, suenan como si estuvieran hechas para romper su estilo. Pareciera que Dios es algún tipo de aguafiestas y que nos está limitando. Por ejemplo, en la Biblia es muy clara acerca del sexo fuera del matrimonio. Lo prohíbe. Y es muy clara acerca de esto una y otra vez. Dice, el sexo es para marido y mujer dentro de los lazos del matrimonio. La Biblia dice que cuando alguien te daña, debes perdonar. Y pareciera que es injusto. La Biblia dice que tienes que tomar el 10% y devolvérselo al Señor. ¿Será que esto es injusto? No, es una prueba de fe. La Biblia dice que cuando la gente nos hace un mal, debemos devolverles un bien. Esto pareciera injusto, ¿verdad? Pero así son los caminos de Dios. No es que sean injustos, sino que lo que sucede es que Dios sabe sacar algo muy bueno de este tipo de actitud. Es otro nivel.
Muchos de estos mandatos no tienen sentido desde el punto de vista humano, pero Dios dice que lo hagamos y es cuestión de tener confianza en Dios. Entonces la gran pregunta es, ¿me va a bendecir Dios por obedecer lo que Dios dice, incluso cuando no lo entienda? ¿O haciendo mis propias reglas porque yo sé más que Dios? No hay duda al respecto. Si nosotros obedecemos a Dios de acuerdo con lo que Él nos dice que debemos hacer, vamos a recibir la bendición de Dios. Pero cuando le ponemos nuestro toque personal, corremos el riesgo de entrar en desobediencia completa y de trastocar completamente los planes que Dios tenga para nuestra vida. La obediencia, recordemos, es una demostración de fe. La obediencia es la clave que abre todas las bendiciones de Dios. Dios dice que nos va a recompensar si seguimos sus mandamientos. Y como pastor, yo quiero que no te pierdas estas promesas. No quiero que te pierdas el que Dios te va a bendecir y que te va a salvar y que te va a mirar por ti y que te va a cuidar y que te va a ayudar y que te va a hacer feliz y que te va a dar larga vida. Y aún más, que no te va a faltar nada y que vas a tener todo lo que necesitas y que vas a tener una libertad perfecta. Y Dios te va a prosperar y te va a dar éxito y vas a ser grande en el reino de los cielos y vas a ser recompensado también. Así que no quiero que te lo pierdas. Así que hoy quiero que miremos cómo recibir las promesas de Dios. Y lo que tienen que hacer para apropiarse de todas estas cosas en su vida, porque la Biblia es muy clara. Tenemos que hacer estas 4 cosas que vamos a ver. ¿Cómo recibir las promesas de Dios? Cuando sabes lo que Dios quiere que hagas, cuando sabes cuál es la voluntad de Dios, haces 4 cosas que son: primero, obedeces inmediatamente. No te retrasas, no esperas, no lo dejas para mañana, no lo echas a un lado, no pones excusas. Simplemente lo haces. Lo haces. No lo haces más tarde. Lo haces inmediatamente. Como dice Salmo 119:32, dice: voy a obedecer tus mandamientos rápidamente, sin retrasos. Me voy a dar prisa a obedecer tus mandamientos. Si hay un momento en la vida cuando tienes que darte prisa, es cuando Dios te dice que hagas algo. No te retrasas con eso. Te das prisa, obedeces a Dios inmediatamente. Te apetezca o no te apetezca. O sea, quieras o no. Lo entiendas o no lo entiendas. Simplemente lo haces inmediatamente. No tienes que entender algo para beneficiarte de ello. No entiendo cómo aviones tan pesados de 30,000 o de 30 toneladas o de 70 toneladas viajan por el aire, pero me beneficio de ellos y vuelo en ellos. No entiendo cómo trabajan las computadoras, pero me gusta el correo electrónico y navegar en internet y estudiar por internet. No entiendo el tema de la combustión interna muy bien en los vehículos, pero por años los he usado. No tenemos que entender cómo funciona una calculadora electrónica, pero me beneficio de ella, son un teléfono celular. No entiendo cómo captura una imagen y la manda y al instante está en China o en Japón, pero me beneficio de eso. Así que no tenemos que entender todo el tema de los mandamientos que el Señor nos da, sino que tenemos que obedecerlos inmediatamente para beneficiarnos de ellos. Todos los padres saben que cuando le decimos a un niño algo, a veces dicen: ¿y por qué voy a tener que hacer eso? Y la respuesta simplemente es: porque yo lo digo. Punto. ¿Verdad? No tienen que entenderlo, solamente tienen que obedecer. Y detrás de esas 4 palabras, porque lo digo yo, estamos diciendo realmente porque tu cerebro aún no se ha desarrollado suficientemente, no conoces suficientemente todos los temas para poderlo comprender, pero un día vas a entender la realidad. Pero por ahora confía en mí. Sé más que tú y lo estoy haciendo por tu propio bien. Así que hazlo de todas maneras. Y esto es lo que está detrás de porque lo digo yo.
Y Dios algunas veces te dice que lo hagas y no te dice el por qué. Solamente lo dice porque lo digo yo. Simplemente porque Él sabe más que yo. No nos debe ninguna explicación. Y un día lo entenderemos. Simplemente tenemos que obedecer. Y es bastante audaz cuestionar al creador del universo, ¿no? Que nos mande a hacer algo y nosotros le digamos, ¿estás seguro, Dios? Mira que yo tengo una mejor idea. No, no tenemos que hacer eso. Obedecemos de todas maneras. Puede ser que pensemos que tenemos una mala actitud para obedecer. Pudiera ser, pero es mucho mejor obedecer que desobedecer, así lo hagas con mala actitud. De hecho, recuerdo la historia de un padre que manda a sus hijos a hacer algo y uno de ellos le dice, sí, padre, claro, con mucho gusto, yo lo hago. Y el otro dice, ay, no, papá, mira que estoy cansado, hombre. Pero finalmente lo hace. Pero el que dijo que sí lo haría no lo hizo. ¿Cuál fue el hombre obediente ahí? Pues el que a pesar de que lo hizo a regañadientes, obedeció. De tal manera que tenemos que pedirle a Dios que coloque su paz en nuestro corazón y que nosotros podamos obedecerle a Él inmediatamente, sin cuestionamientos. Porque como fuimos creados a imagen de Dios, nos sentimos a veces con el derecho de juzgar a Dios. Y esto realmente es una falta de respeto y de confianza en Dios. Y así como podemos tener una mala actitud para hacer algo, pero de todas maneras lo hacemos, pasa lo mismo con nuestros hijos muchas veces. Y nos ha pasado, niños, necesito que limpien sus cuartos. Pero no tienen que hacerlo sino hasta cuando tengan una actitud muy entusiasta para hacerlo. ¿Cuándo va a ser ese día? Nunca. Ellos no van a tener nunca una actitud entusiasta para tender la cama y arreglar el cuarto. Normalmente lo toman como algo que toca hacer. Pero cuando el Señor nos pide que hagamos algo, es porque Dios tiene un gran plan para nuestra vida y esa participación nuestra es un privilegio dentro del plan de Dios. Y por lo tanto, cuando nosotros obedecemos, ahí realmente sucede un milagro tremendo porque empieza a desencadenarse todo el plan de Dios y la bendición de Dios para nuestras vidas. Solamente la gente inmadura se mueve según lo que siente. La gente madura hace lo que tiene que hacer a pesar de sus sentimientos. Entonces, una persona es emocionalmente inmadura si vive por sus sentimientos. ¿Qué haces a pesar de que te guste o no? Pues simplemente haces lo que debes hacer. Obedeces a Dios inmediatamente, a pesar de lo que sientas. Y luego, después de haber obedecido, puedes trabajar en cambiar tu actitud si es que tuviste una mala actitud. Los sentimientos vienen después. Haces lo que debes hacer porque sabes que es lo que tienes que hacer. Y los sentimientos posteriormente te van a alcanzar. Y aquí está el principio. Cada vez que Dios te da un mandato en la Biblia, sin una fecha específica, como por ejemplo al principio de cada semana aparta algún dinero según el Señor te haya prosperado, significa hazlo ahora. Los niños saben jugar a la obediencia postergada. Hijo, ven, por favor. Sí, papi, ya voy. Y a los 10 minutos, hijo, te estoy esperando. Sí, ya voy. Y pasa media hora y, hijo, ¿qué pasó? Ay, no, papi, ya voy. Sí, es que estaba ocupado. Están jugando sus juegos de video, están haciendo cualquier cosa. Y cada vez que los llamamos, no es que tengan un oído corto, no es que no nos oiga, no es que nos diga, oye, perdona, no te escuché que me estabas llamando. Ellos supieron que les estábamos llamando, pero no obedecieron. De tal manera que Dios quiere que nosotros le obedezcamos inmediatamente, así como nos gustaría a nosotros que nuestros hijos nos obedecieran inmediatamente. Pasa igual cuando la mamá llama a los niños a la mesa. Niños, está servido el almuerzo, bajen. Sí, mami, ya vamos.
Oye, hijo, por favor, que es que se enfría la comida y tengo que calentarla de nuevo. Ah, sí, ya voy. Y ese ya voy se vuelve en ya voy y es una postergación indefinida que finalmente no tiene final. Hasta que la mamá pega un grito y entonces ya bajan todos rapidísimo, ¿no es cierto? Que no tenga Dios que gritarnos, porque cuando Dios nos grita es cuando empezamos a tropezar en nuestra vida. Y entonces el dolor es esa alarma que se enciende y que nos muestra que estamos desobedeciendo a Dios. Cuando retrasamos la obediencia significa que estamos dudando de Dios, que no tenemos suficiente confianza en Él. Significa que quizás no le estamos creyendo del todo. Es como si lo estuviéramos cuestionando a Él. Señor, ¿será que si eso es lo mejor? ¿Tú crees que sí? ¿Por qué no lo piensas un poco más? Y luego me dices si realmente esa es tu mejor opción, ¿no? ¿O realmente tienes en mente lo mejor para mí? ¿Seguro que te referías a mí cuando dijiste eso? Y pudiera ser que hiciéramos una cantidad de argumentaciones para no obedecer a Dios. Pero es impresionante cómo no estamos dispuestos a obedecerle a Dios y nos llamamos cristianos. Es curioso ver en muchas consejerías cómo utiliza la gente la consejería para postergar la obediencia. Saben lo que tienen que hacer, pero no quieren hacerlo. Así que continúan yendo y yendo a consejería, pensando, si sigo hablando de esto, entonces no tengo que hacerlo todavía, porque supuestamente estoy todavía tratando de entender de qué se trata. Esto es falso, está en desobediencia de todas maneras. Confesar, arrepentirse, perdonar, ser perdonados, y todo esto es algo que nosotros tenemos que hacer cuando no obedecemos la palabra de Dios. O quizás es lo que tenemos que hacer cuando el Señor nos pide que lo hagamos. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos, perdonar y también recibir perdón. Hay gente que lleva tiempos en consejería y no están dispuestos a obedecer y empiezan a argumentar todo y argumentar todo y argumentar todo. Y nunca están dispuestos a obedecer. En una consejería alguien me decía, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con los diezmos. Y no estoy de acuerdo con los diezmos porque he visto muchos pastores que tienen carros muy lujosos y que tienen sus grandes apartamentos y no creo que necesiten de mis diezmos. Bueno, mi respuesta siempre es la misma. Tú cumple con lo que Dios te manda hacer, que es responsabilidad del pastor y de la iglesia administrar los diezmos y las ofrendas. De tal manera que no se trata de que juzguemos cómo están invirtiendo el dinero. Si quieres puedes participar en una junta de la iglesia en donde se toman decisiones para administrar el dinero y de esta manera podrías estar más tranquilo. Pero tenemos que obedecerle al Señor, su palabra. Alguien dice, pero es que el Señor no me ha hablado específicamente que diezme. Yo digo, pero es que el diezmo está escrito en la Biblia, eso no necesita decírtelo el Señor, ya está escrito, ya simplemente tienes que obedecerlo. De tal manera que dicen, sí, pastor, yo estoy orando para que el Señor ponga en mi corazón el hacerlo. Esto quiere decir que no está dispuesto a pagar el diezmo, simplemente no quiere. Él ya sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es obedecer inmediatamente. Cuando nos metemos en problemas, queremos la ayuda de Dios inmediatamente. Señor, necesito que me ayudes ahora, por favor, mira, ¿verdad? Y clamamos al Señor. ¿Qué tal si, Señor? Bueno, sí, está bien, voy a pensarlo, voy a orar un poco sobre el tema, a ver si te puedo ayudar con ese asunto o no. No, el Señor nos ayuda inmediatamente. Él no te dice, sabes que estoy muy ocupado ahorita, no me molestes con esas cosas. O no te dice, bueno, sí pienso ayudarte, pero voy a tardar un poco de tiempo, así que aguanta un poquito ahí. No. Nosotros queremos las bendiciones de Dios ya. Necesitamos que Dios nos saque del problema ya. No hay tiempo que perder. Y nosotros tampoco tenemos que perder tiempo cuando Dios nos manda a hacer algo y debemos obedecerle inmediatamente. Así que la obediencia
retardada es desobediencia. Y si quieres todas las bendiciones de Dios en la vida, también tienes que obedecer inmediatamente, pero también completamente. No simplemente instantánea o inmediatamente, sino completamente. Y tienes que tomar la decisión de obedecer todo lo que el Señor te dice que hagas. No puedes decir, Señor, me gusta este mandamiento, pero este otro no. Voy a seguirte en este, pero el otro voy a dejarlo ahí pendiente un poquito, ¿no? No, tenemos que obedecerle totalmente en todas las cosas que el Señor nos pide que hagamos. Salmo 119 dice, Señor, diste tus órdenes para que fueran obedecidas completamente. Para poderlo hacer, obedecer a Dios completamente, tienes que entender dos verdades importantes. Primero, el estándar de lo bueno y lo malo que tiene Dios no ha cambiado nunca. Y nunca cambiará. Si algo estaba mal hace 6,000 años, todavía está mal hoy. Decir mentiras estaba mal en los 10 mandamientos y está mal hoy. La verdad nunca cambia. La cultura cambia. Y hoy estamos diciendo que es legal matar bebés dentro del vientre de la mamá. Eso ya sabemos que está legislado y es legal hacerlo. Pero ¿realmente es moral? ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿Asesinar al bebé en su propio vientre? Cuando Dios creó el vientre de la madre como el lugar más seguro para el bebé en gestación. Esto realmente debe dejarnos que pensar. La palabra de Dios nunca cambia y el carácter de Dios nunca cambia. Muchas cosas cambian, pero la verdad nunca cambia. Es eterna, es para siempre. Y lo que está bien hoy está bien mañana y dentro de 1000 años. Sin importar qué es lo que dice la ideología de género, qué es lo que dice las diferentes ideologías o las diferentes filosofías políticas. Dios tiene una perspectiva más amplia que nosotros. Tenemos que entender eso y saber que nuestro criterio indudablemente está limitado por nuestra capacidad intelectual, pero el de Dios no. Y por lo tanto, Él ve cosas que nosotros no podemos ver y por eso tenemos que obedecerle a Él completamente e inmediatamente. Tratar de ver desde la perspectiva de Dios sería como una hormiga tratando desde su propia perspectiva. No va a poder ser capaz de verlo todo como Dios lo ve. Necesitamos confiar en Él. Y el deber no es decir si la ley de Dios es buena o mala. Nuestro deber es obedecer la palabra de Dios. La tentación más vieja en la Biblia no es la lujuria, no es la mentira, no es la glotonería. La tentación más antigua es la de dudar de la palabra de Dios. Cuando Satanás se encontró con Eva en el jardín del Edén, su primera tentación fue, ¿realmente Dios te dijo que no puedes comer de este árbol? Pueden comer de todos los árboles del jardín del Edén, pero no pueden comer de este árbol. ¿Realmente Dios dijo eso? ¿Realmente Dios los puso en este jardín y no pueden comer de ningún árbol que hay aquí? Y cada vez que somos tentados, Él sigue usando la misma línea en nuestro consciente. Sé que la Biblia dice no hagas esto, pero ¿lo dijo Dios realmente? ¿Es para mí realmente? ¿Esto se supone que es para nuestro tiempo actual en el siglo XXI? ¿O quizás será para allá los judíos nómadas que estaban vagando por el desierto? ¿Realmente Dios dijo eso para mí hoy? Y no hay duda de que es la palabra de Dios la que está escrita en la Biblia. No dejes de que Satanás te haga una mala pasada. ¿Cuántos de ustedes son gente detallista? ¿Les gusta encargarse de asuntos minuciosos, de detalles? Yo no soy una persona detallista, en lo más mínimo. Soy una persona muy común y corriente. Pero Dios sí lo es. Dios es una persona muy detallista. Y a Él le importan las cosas pequeñas en la vida. A Dios le importan los detalles. Y seguramente que en tus ratos libres habrás hecho un estudio exhaustivo del libro de Levíticos, por ejemplo. Y a Dios le importan los detalles. ¿Has mirado la naturaleza alguna vez?
Arrancan una flor pequeñita y mira la complejidad dentro de esa flor. A Dios le importan los detalles. La Biblia dice que Dios ha contado cada pelo de nuestra cabeza. A Dios le importan los detalles. Porque Dios es un Dios de detalles y está interesado infinitamente en cada detalle de tu vida. Y cuando le obedeces, está infinitamente interesado, no solamente en lo que obedezcas, sino en por qué lo obedeces y cómo lo obedeces. ¿Lo estás haciendo correctamente o por razones debidas? Por ejemplo, imaginemos que mi esposa dice: Miguel, quiero que cambies la nevera, que la saques de este lugar y quiero que me la ubiques en este otro lugar. Y bueno, yo voy y la muevo y la traigo y la ubico en ese lugar, pero en el interín la rayé contra un mueble que estaba ahí en la cocina. ¿Le obedecí? Sí, yo le obedecí, pero lo hice de buena manera. Quizás me faltó haber planeado mejor el tema y haber cuidado los detalles y evitar que la nevera se rayara. De tal manera que cuando vamos a obedecer, tenemos que hacerlo cuidando los detalles para hacerlo bien. Y tratar de hacerlo como Dios espera que nosotros lo hagamos. Porque confiamos que Él quiere lo mejor para nosotros. Y cuando vamos a Dios y cuando confiamos en Dios, decimos: Dios, no solo pienso en obedecerte, sino que lo voy a hacer como tú quieres. Cuando tú quieres, por la razón apropiada por la que tú quieres que lo haga. Lo voy a hacer a tu manera, porque te amo y porque confío en ti. La fe es confiar en Dios con los detalles de la vida. Proverbios 3:5 dice: confía en Dios desde el fondo de tu corazón y no trates de solucionar todo por tu cuenta. Recuerdo la historia de un hombre que estaba enfermo de lepra y fue a Eliseo y le dijo: soy un hombre muy famoso, pero tengo lepra, ¿qué hago? ¿No? Y Eliseo le dijo: te voy a decir, solo para demostrar tu fe. Dios quiere que bajes al río Jordán y que te sumerjas 7 veces allí. Y Naamán, que era un importante militar, le dice: tienes que estar bromeando, eso es humillante. Y Eliseo le dice: si es humillante delante de Dios, pues hazlo, humíllate delante del Señor. Y él estaba pensando que en Damasco tenía reyes mucho más, tenía ríos mucho más caudalosos que el río Jordán. Y se molestó porque lo mandaron sumergirse en el río Jordán. Y él le dijo: sí, humíllate ante Dios, si quieres ser sanado. Y finalmente se sumergió y el Señor lo curó de la lepra. ¿Sería que había un poder especial en el agua? No, absolutamente no. Simplemente fue por obediencia. Tuvo fe y obedeció a Dios completamente. Recuerde que el Señor Jesucristo siempre decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y Jesús dice que si obedecemos en los detalles de la vida, si somos fieles con las cosas pequeñas, significa que confiamos en Él. Y por lo tanto, Él nos va a recompensar con mayores cosas y además con el cielo. Si somos fieles en las cosas pequeñas, va a ser fiel en lo mucho. Y vamos a tener mayor responsabilidad y vamos a tener una mayor recompensa. Recuerden la historia: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La obediencia incompleta, la obediencia parcial, no es solamente desobediencia, es falta de confianza en Dios. Y cuando hacemos lo que debemos hacer y confiamos en Dios, Él nos cuida. Y por lo tanto tenemos que obedecer a Dios inmediatamente y completamente. Pero también tenemos que obedecerlo alegremente, porque cada vez que obedecemos al Señor, una bendición de Dios vendrá a nuestra vida. Salmo 102 dice: obedécele alegremente. Salmo 119, 16 dice: disfruto obedeciendo tus mandatos. Salmo 119, 47 dice: encuentro placentero el obedecer tus mandatos. ¿Cómo disfrutar el hacer lo que Dios nos manda hacer?
el seguir las instrucciones, de obedecer sus mandatos. ¿Por qué es placentero? Bueno, te voy a dar 3 razones. Primero, porque voy a tener menos problemas. Si seguimos el manual de instrucciones para la vida que Dios, el Creador, extendió, vamos a tener un montón de más beneficios y menos problemas en la vida. Ahora, cuando tú estás armando una bicicleta que compraste por internet y venía desarmada, ¿será que ayuda a seguir las instrucciones? Claro que sí. Así que vas a tener menos problemas en la vida. Y esto lo hace más placentero, indudablemente. En segundo lugar, tenemos que saber que vamos a ser recompensados en el cielo y también en esta tierra. Esto es lo que dicen cada una de las promesas sobre la obediencia. Y es placentero porque amamos a Dios. Y cuando amamos a alguien, nos gusta obedecerle, porque lo estamos honrando. Sabemos que lo ha hecho por nosotros y por lo tanto nos gozamos en obedecerle. Amar a Dios significa hacer lo que nos dice que hagamos. En el matrimonio, cuanto más tiempo viven juntos, mejor saben lo que les ofende o lo que les entristece a su pareja. Pero al principio no saben eso. Pero cuanto llevan más tiempo casados, entienden qué va a ofender a la otra persona. Y si se aman, van a evitar ese tipo de actitudes, ese tipo de ofensas. De tal manera que tenemos que saber que la obediencia es una demostración de amor. Después de caminar con el Señor durante muchos años, cada vez me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida por causa de la obediencia a su palabra. Y lo bueno que ha sido con nosotros. Y por lo tanto, disfrutamos siempre obedeciendo su palabra. Y disfrutamos haciendo lo bueno. Disfrutamos manteniendo sus mandatos. Y lo hacemos porque amamos a Dios. ¿Sabes cómo se mide nuestro amor a Dios? Se mide por la obediencia. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y así como pruebas tu amor a Dios. Antes dije que es mejor obedecer a Dios con una mala motivación que desobedecerle. Pero si lo empiezas a hacer y empiezas a dejar que el amor de Dios sea el que te motive para obedecer a Dios, definitivamente vas a poder hacerlo con gozo y con alegría de corazón. Pero cuando permites que tu mente empiece a cuestionar, en vez de dejar que el amor de Dios que tienes, el amor que tienes por Dios y el agradecimiento que tienes a Dios, sea tu motivación para obedecerle, definitivamente vas a poder obedecerle con gozo y con alegría de corazón. El dejar un mal legado espiritual a la familia es algo gravoso. Y cuando nosotros como padres le obedecemos a Dios, nuestros hijos van a darse cuenta de que obedecerle a Dios trae bendición, que trae prosperidad. Y es muy importante que cuando estemos en problema, oremos juntos con nuestros hijos y le compartamos a nuestros hijos sobre las situaciones que estamos pasando y le oremos al Señor por su misericordia. Y cuando vemos la respuesta de Dios, vamos a darle la gloria a Dios todos juntos. Y vamos a ver cómo el Señor nos bendice. Y cuando nosotros recordamos estas bendiciones que Dios ha hecho, si Dios nos manda a hacer algo, pues seguramente lo vamos a hacer completamente, inmediatamente y con gozo y con alegría. Porque el Creador del universo nos está pidiendo que hagamos algo. Nos ha metido dentro de sus planes y eso es un privilegio grande que nosotros tenemos. El Salmo 119:6 dice, dame el deseo de obedecer tus leyes y no de hacerme más rico. Así pues que la actitud nuestra debe ser la de obedecer la palabra de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Pero hacerlo permanentemente, continuamente. La vida no es una carrera de 50 metros. No se trata de llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios durante una semana ni durante un mes, ni esporádicamente. Decir, bueno, este año sí, el próximo no, al contrario. Y tampoco se trata de empezar con mucho entusiasmo y después cansarnos a la mitad del camino.
El Salmo 119, 112 dice, estoy decidido a seguirte hasta la muerte. Y tienes que tomar esa determinación. Yo elegí estar decidido a obedecer a Dios hasta la muerte. Y las bendiciones de mi vida han ido más allá de mis sueños más amplios, porque he decidido obedecer a Dios el resto de mi vida. Simplemente tenemos que decirle al Señor, dime qué quieres que haga y lo haré. Señor, mientras yo esté vivo, voy a obedecerte de todo corazón, alegremente y completamente. Y haz esto parte de tu oración diaria. Ahora, a veces nos preguntamos, ¿por qué no me dice Dios lo que tengo que hacer? He estado orando, ¿qué hacer en esta situación? Pero el Señor nunca me ha contestado. Y seguramente no me ha contestado porque quizás estoy jugando con los mandamientos que Dios nos ha dado. Le digo, Señor, dime lo que tengo que hacer y luego yo decido qué hago o no hago. No se trata de eso. Se trata de que si le pedimos al Señor qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que obedecerle inmediatamente. No es para que nosotros lo cuestionemos. De tal manera que siempre que le pidamos al Señor qué debemos hacer, tenemos que estar dispuestos anticipadamente a hacer su voluntad. No es que el Señor nos guíe a que nosotros hagamos un cuestionamiento de su dirección. No, para nada. Eso sería desconfianza de Dios. Ahora, muchas veces el Señor nos dice qué debemos hacer, pero no lo hacemos. Y nos quejamos porque otra vez le volvimos a preguntar al Señor otra cosa y no nos dice qué hacer. Pues la verdad es que el Señor nos va a dar más revelación si todavía no hemos actuado en la verdad que ya nos ha revelado. Tenemos que asegurarnos de obedecer la verdad que ya hemos recibido y que hemos aprendido. De tal manera que necesitamos ponerle paticas a la fe, como decía mi madre. Así pues que todas las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer, tenemos que empezar a hacerlas. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. Y tenemos que actuar de acuerdo con la fe. Y esto es lo que hace que nosotros crezcamos. No se trata solamente de escuchar sermones y tomar apuntes. Es haciendo algo al respecto, transformando nuestra forma de vivir. Así pues que es increíble que nos podamos sentar a escuchar un mensaje entero sobre la obediencia y que salgamos y no hagamos nada al respecto. Y si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, nuestra fe es muerta, no sirve para nada. Tenemos que poner en práctica la fe. ¿Cuándo? Inmediatamente. No se trata de irlo postergando la semana entrante, cuando sea mayor, cuando cumpla los 90 años, No, tenemos que obedecer inmediatamente. Mateo 7, 21 dice, no todos los que suenan religiosos son realmente piadosos. Puede que me llamen Señor, pero aún no van a entrar en el cielo. Ahí está hablando Jesús. Y la cuestión decidida es si obedecen a mi Padre. La obediencia nos abre las puertas del cielo. La obediencia nos trae bendición a la tierra. La obediencia hace que nosotros podamos recibir la atención de Dios, que Él nos mire y nos bendiga. La obediencia es la clave de la bendición. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, porque son tuyas la grandeza y el poder y la gloria y la majestad y el esplendor. Porque todas las cosas en el cielo y en la tierra son tuyas, Señor. Ahora, Dios, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi gente para poder dar tan generosamente si todo viene de ti? Y solo te hemos dado lo que viene de tu mano, oh Señor nuestro, porque toda la abundancia que hemos proveído para construir tu templo, para tu nombre santo, viene de tu mano y todo pertenece a ti. Oraban en aquel tiempo los judíos.
cuando recogieron las ofrendas para la construcción del templo de Salomón. ¿Qué podemos darte a ti, Señor, sino nuestra obediencia, Dios? Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en nuestro hombre interior para que podamos entender, Señor, que la obediencia a tu palabra implica una demostración de amor hacia ti y es el camino de la bendición, es el camino del éxito. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a obedecerte a ti antes que a los hombres, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a darte a ti el primer lugar en nuestras vidas, a obedecerte completamente, inmediatamente, permanentemente, y obedecerte con gozo y con alegría, Señor. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a estar sometidos a tu autoridad, Padre Celestial, y que nuestra oración esté revestida de esa autoridad que tú nos has delegado, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Bueno, querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que esta charla nos transforme nuestra forma de actuar, nuestra forma de obedecer y que empecemos a obedecer a Dios con gozo, con alegría, completamente, inmediatamente y permanentemente. Que Dios los bendiga. Los espero en el devocional a las 8 de la noche vía Zoom con el número de identificación que aparece a continuación. Que Dios les bendiga. Feliz tarde.